Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión retomaremos nuestras explicaciones de los criterios de congruencia de triángulos. Ya habíamos explicado con anterioridad el criterio lado, ángulo, lado. Ahora nos enfocaremos en el criterio ángulo, ¿ok? Lado, ángulo. ¿Sí? Explicaremos en qué se fundamenta este criterio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que nuestro objetivo es ver si estos elementos que tenemos aquí son suficientes, ¿de acuerdo?, para poder duplicar un triángulo de manera única, ¿sí? Es decir, si yo conozco, si por ejemplo nosotros tenemos un triángulo cualquiera, como algo así, y yo conozco la medida de un ángulo, el que sea, por ejemplo este ángulo, y conozco la medida de un lado, en este caso el lado ya no tiene que ser arbitrario, sino que tiene que ser uno que le siga al ángulo, ¿sí? Es decir, este lado no puede ser porque ese lado no está después del ángulo, ¿cierto? Está enfrente, está opuesto, tiene que ser adyacente al ángulo. Puede ser este o puede ser este, ¿de acuerdo? Pero una vez que elijamos ese lado, ¿de acuerdo?, el ángulo que sigue tiene que estar determinado, ¿sí? Porque si nosotros decidimos que ese va a ser el lado que vamos a trabajar con el criterio, entonces el siguiente elemento dice que voy a tener un ángulo, el cual tiene que ser forzosamente este, ¿sí? Para poder aplicar este criterio no puede ser este, ¿de acuerdo? Eso no está bien porque ese criterio no, este criterio sería más bien el ángulo, lado, ¿verdad? Ese criterio sería lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Ese no. Entonces tiene que ser precisamente este ángulo, y así podemos aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Por otro lado, si nosotros eligiéramos en lugar de ese lado, elegimos este lado, ¿sí?, entonces ya el ángulo ya podría ser ese. Entonces ya tendríamos el ángulo, el lado y el ángulo, ¿sí? En ese caso si pudiéramos aplicar ese criterio, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces prosigamos con la explicación, ¿sí? Nosotros vamos a tener un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que se ve nuestro triángulo así. Y lo que vamos a hacer es ver si yo conociendo esos elementos puedo copiar otro triángulo, ¿sí?, que sea congruente a ese, ¿verdad? Y que sea el único, que solamente exista un triángulo con dos elementos, ¿de acuerdo? Con eso puedo concluir que es el mismo triángulo, y como es el único, entonces pues podríamos dar por satisfecho que este criterio es totalmente válido, ¿sí? Entonces vamos a marcar los lados que conocemos, ¿sí?, con un color diferente. Por ejemplo, este va a ser el lado que ya conozco. Lo voy a marcar así con una, vamos a hacer 3. Solo uno. Ahora, los ángulos, vamos a ver este ángulo y este otro ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos.
para diferenciarlos, ¿sí? No tienen que ser necesariamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar nuestra construcción, ¿sí? Entonces vamos primero este lado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para copiarlo, ¿sí? Es utilizar un compás, ¿sí? Hay que tener en mente que todo esto se realiza únicamente con regla y compás, ¿sí? Para estar muy acorde a la filosofía de nuestro queridísimo amigo Euclides. Entonces, hacemos nuestros trazos. Un poco más. Ok, ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos una circunferencia, ¿verdad? Para poder copiar este lado en cualquier otra parte del plano, ¿sí? Pongamos que lo queremos copiar. Ups. Pongamos que lo queremos copiar ahí, ¿ok? Entonces simplemente tomamos nuestro compás, ¿de acuerdo? Y copiamos, pero ponemos primero vamos a poner un punto en esa recta que trazamos, ¿ok? Donde va a ser nuestro vértice, ¿ok? Y nuestra circunferencia. Okay. Y vemos dónde termina. Ok, termina ahí, en esa parte. Vamos a tener que prolongar nuestra recta. Ok. Ok, la prolongamos, ¿no? Pues. Y vamos a poner ahí nuestro punto para determinar el segmento. Ok. Y ya, este segmento que trazamos es congruente a este, ¿ok? Tienen la misma medida, este y este, ¿ok? Lo acabo de copiar, ¿sí? ¿Ok? Entonces puedo quitar los trazos auxiliares. ¿Okay? Entonces acabo de copiar este lado aquí, ¿de acuerdo? Ahora voy a copiar los ángulos, ¿sí? Tengo que copiar los ángulos. Puedo elegir cualquiera de los dos vértices para copiar cualquiera de los dos ángulos, ¿sí? En este caso voy a utilizar este vértice para copiar este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo copiar ángulos, ¿cierto? Hay un video en el canal sobre ello. Entonces vamos a hacerlo.
Listo. He copiado este ángulo que estaba aquí, lo he copiado acá, ¿verdad? Exactamente con el mismo método, ¿sí? Que ya anteriormente expliqué. Entonces borramos nuestros trazos auxiliares, ya nos vamos a ocupar. Y podemos decir que este ángulo es exactamente igual al otro. Entonces le ponemos la misma marca. Y tenemos ya el ángulo claro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora tengo que copiar este otro ángulo y va a ser exactamente el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer notar algo muy importante. La suma de estos dos ángulos no puede ser de 180 grados. Perdón, no puede ser de 180 porque si fuera de 180, estas dos líneas de aquí fueran paralelas. ¿De acuerdo? Si son paralelas, ya sabemos que esas dos líneas nunca se van a intersectar, y como nunca se intersectan no tienen un punto en común y por lo tanto no podemos construir un triángulo. Así hay que tener en cuenta que este ángulo, ¿sí?, es de hecho no suplementario de este otro ángulo. ¿Ok? Para asegurar que existe un punto y solo un punto, porque estamos trabajando en geometría euclidiana con nuestro amigo Euclides, solo un punto en donde esas dos rectas se intersectan. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues vamos a la obra. Muy bien, como pueden ver, ya he copiado el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar nuestros trazos auxiliares, ¿sí? Y podemos concluir que ese ángulo es igual a este otro ángulo, ¿de acuerdo? Y si pudieron apreciar, solamente hay un triángulo que se puede trazar de esa manera, ¿sí? De acuerdo, entonces ya podemos asegurar por qué este criterio funciona, ¿sí? Este criterio sí es válido, que es el criterio ángulo, ¿ok?, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Lo podemos comprobar simplemente. Si queremos una comprobación, podemos utilizar un poco la magia de la edición de nuestro programa y transponer los dos triángulos, ¿sí?, la comprobación. ¿De acuerdo? Entonces este triángulo, ¿verdad?, tiene que ser el mismo que este. ¿Okay? Entonces recuerden que este ángulo que tenemos aquí abajo es congruente con este, entonces lo podemos solapar. Lo podemos poner ahí sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Verdad? Pues sería todo por esta ocasión. Criterio ángulo, lado, ángulo. Para el siguiente criterio estaremos revisando el criterio lado, lado, lado. Así que mantente al pendiente. Nos vemos.